Ya se puso en inglés. Amado Padre Celestial, cuántas gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que esta noche pues podamos deleitarnos, gozarnos en tu palabra, aprender más de ti, Señor, en este capítulo que tú nos permites estudiar esta noche, Señor. Pedimos por Brendy, Señor, que no ha llegado, Señor, que todo esté bien con ella, Señor. Y también pedimos por este tiempo, Señor, que nos des sapiencia a cada uno de nosotros para poder entender tu palabra. Danos un corazón humilde, enseñable, Señor. Abre nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar lo que tú nos quieres decir esta noche, Señor. Te pido que nos guíes a cada uno de nosotros por medio de tu Santo Espíritu y podamos aprender juntos, edificarnos unos a otros, Señor, en el amor de Cristo. En el nombre de Cristo te lo estamos pidiendo. Amén. 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 Bueno, pues adelante, Armandito, si gustas, y ahí vamos entrándole a ver qué pasó Vamos haciendo comentarios. con Jeroboam. Jeroboam. Buenas noches, Leti. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches, señora Leti. Buenas noches. Buenas noches, doña Magda. Perdón por... ¿Cómo está usted, señora Leti? Bien, gracias a Dios, doña Magda, por la gracia Bendito de sea Dios. Continuamos aquí. Espero que usted también esté mejor de sus ojitos y que pronto ya tenga su cita, ¿eh? Ya el día 9 me tengo que presentar a ver si ya hay cita. Ah, qué bueno. Vamos a estar orando, doña Magda, ¿eh? Muchas gracias, señora Leti. Sí, doña Magda. Perdón, Armandito. Oh, no, cuidado, está bien, está bien. Muy bien. Bueno, pues empezamos con el capítulo 14. Mientras ¿No es el 13, Armandito? llega Brendis, Perdón, es el 14. dice el primer versículo: en aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. En aquel tiempo nos quiere decir que cuando Jeroboam prostituyó el sacerdocio y la religión, como castigo, pues cayó enfermo su hijo. No nos menciona el nombre de su hijo y tampoco nos menciona la enfermedad, pero posiblemente haya sido el primogénito, porque todo Israel le lloró cuando murió el príncipe. Entonces nos daremos a pensar, en los comentarios dice que posiblemente haya sido el primogénito. Y es el segundo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Abías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. ¿Qué sucede aquí en este versículo? Jeroboam manda a su esposa, a su mujer, a visitar al profeta Ahías, que estaba en Silo. El profeta Ahías fue quien le había prometido o quien le había profetizado que iba a ser rey de las 10 tribus antes de que se cumplieran. Y posiblemente Jeroboam pensaba que le podían dar una buena profecía o un buen augurio para que su hijo no muriera, ¿no? ¿Por qué mandó a su esposa? Porque era para Jeroboam, como él tenía a su cargo, o él había empezado con la apostasía de la religión, para él sería una hipocresía. No quería que el pueblo se enterara de que iba a ver al profeta. Además no confiaba en sus dioses, en los toros, en los bueyes, porque pensaba que Jehová no estaba con ellos. Entonces en esta manda a su esposa, la manda disfrazada de mendiga, no de mendiga, de mendiga, perdón, de mendiga, humildemente, para que no la reconocieran en el pueblo y no la reconocieran en el transcurso del viaje. Pero ¿qué pasa? Que más adelante la va a descubrir el profeta Ahías. Entonces en el 3, y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te
declare lo que ha de ser este niño. En el Antiguo Oriente se acostumbraba que cuando se visitaba algún profeta o alguna persona importante dentro de la religión, se le mandaba comida. Esto no con el afán de comprarlo, simple y sencillamente como agradecimiento para Jeroboam, como agradecimiento porque pues él había hecho buenas profecías acerca de él. Por eso le manda esto. Dice en el 4, y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo. Vino a casa de Ahaías, y ya no podía ver a Ahaías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Ya llegó Brendis. Ya llegó Brenes, ahorita Ya le llegó damos. Paula. Qué bueno, sí. El profeta Ahías, esto ocurrió posiblemente en las postrimerías dentro de los últimos 14 años del reino de Jeroboam, porque ya el profeta estaba ciego, ya no veía bien. Pero sabemos que, pues, el Señor le manda instrucciones al profeta Ahías y le va a decir que quién va a llegar a visitarlo, ya con antelación. Ya Jehová ya le había comunicado al profeta que iba a ir la esposa de Jeroboam, perdón. Así que, bueno, pues ya llegó Brendis, le cedemos Bienvenida. le cedemos el tiempo a ella, que es la encargada. Sí, mira, ¿sí nos escuchas, Brendis? Sí, Ok. no, y me tuve que conectar en el teléfono. Ok, miren, nada más recapitulando rápido lo que ha dado Armandito para que retomes el contexto. Jeroboam, que era el rey de Israel, ¿sí? Designado por Dios mismo, pero que a la mera hora resultó idólatra, Jeroboam. Nos menciona que tiene un hijo que se le enfermó y manda a su esposa a que visite al profeta Ahías, al que le dijo que él iba a ser el rey. Pero le dice que se disfrace, pues pretendiendo engañar al profeta, porque el profeta estaba en contra de la idolatría y ella venía de un reino de idolatría. Pero aquí yo veo una cosa, miren, aquí vemos el claro ejemplo de cuando uno quiere engañar a Dios. O sea, querer engañar al profeta era querer engañar a Dios. Y no dice claramente la escritura que Dios no puede ser burlado. Entonces, cuando ellos van, ya Dios ya viene, porque ya le había dicho al profeta, mira, va a venir esta fulana disfrazada, ¿sí? Seguramente pidiendo una buena profecía acerca del hijo, pero a mí me sorprendió realmente lo que le dijo, ¿sí? La que le espera a Jeroboam, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos lo que hemos visto hasta ahorita, Brendy, los primeros versículos. Adelante, ya, continúale. Una disculpa, pero no te preocupes, Brendis. Sí, básicamente está hablando aquí de que Jeroboam, lejos de decir, te mando con el profeta para que ore por mi hijo, para que lo sane, para que él quiere que el profeta sea un adivinador, ¿no? Quiere que le diga qué es lo que va a pasar con su hijo. Ahí vemos la decadencia de Jeroboam y todo, y cómo ha llevado al pueblo a esta apostasía y a esta idolatría. Él no podía quemarse ante el pueblo yendo directamente con el profeta. Por eso es que mandó a la esposa y la mandó disfrazada. Pero como dices, Dios no puede ser burlado, porque más bien aquí vemos que Jeroboam no profeta, más bien Dios mandó al profeta con la esposa, ¿no? O sea, ahí vemos la diferencia que radica en que Dios ya tiene todo planeado, ya tiene todo estructurado y nosotros simplemente somos instrumentos, ¿no? Para poder llevar a cabo sus planes. Entonces vemos aquí que pues Jeroboam inocentemente manda a la esposa disfrazada, ¿no? Y aunque vemos que el profeta ya pues estaba avanzado en edad y pues ya no veía bien, pues ya Dios le había dicho al profeta que iba a mandar a la esposa disfrazada. Entonces él, en cuanto
oyó los pasos que iban entrando a su casa, pues supo que era la esposa, ¿no? Y le dijo, ¿por qué vienes disfrazada? O sea, a pesar de que él no veía, aquí la pregunta es, ¿por qué si él no veía, por qué va disfrazada la esposa? ¿No? Aquí vemos cómo nosotros mismos nos engañamos pensando que Dios no se va a dar cuenta de lo que hacemos, pero realmente Dios ya tiene todo bajo control y Él ya tiene todo estructurado y no lo podemos engañar. Podemos disfrazarnos, podemos ser camaleones, pero Él lo ve todo. Él ya lo tiene todo planeado. Entonces aquí vemos que la inocencia de Jeroboam, su ignorancia, no le permite ver más allá de lo que Dios es, ¿no? Sabemos cómo abandonó a Dios totalmente, le dio la espalda totalmente y bueno, pues Dios es misericordioso. Vamos a ver qué es misericordioso al mandarle la respuesta a Jeroboam por medio de la esposa, que aunque podemos pensar que fue un castigo, vemos que es realmente una misericordia de parte de Dios. Entonces leamos los siguientes versículos, que es también vemos aquí que fue a Silo. ¿Silo, se acuerdan quién vivía en Silo? Samuel y Elí. Ahí era el centro, como el centro de adoración, ¿no? Espiritual de Judá, en este caso de... No, y además, sabes que también seguramente Jeroboam manda a buscar al profeta, pero aquí donde uno se pregunta, bueno, si él era idólatra, seguramente ya le había pedido a sus ídolos y nadie le aliviaba al hijo, ¿no? Entonces ya como último recurso, pues voy con el Dios verdadero cuando es por donde uno debe de empezar siempre. Y él empieza con los ídolos y al ver que ninguno, porque la razón que por la que manda después, porque el hijo estaba enfermo, ¿sí? Y siendo el idólatra, pues seguramente que ya le había pedido a sus ídolos, pero como no hay más que un solo Dios, no hay ningún Dios fuera de Dios, pues ya, pero queriéndose pasar de listo, pero bueno, adelante, Brendis. Que aquí que posiblemente, como dices, él le pidió a sus dioses, a sus becerros, ¿no? Y vio que no tenían respuesta y dijo, bueno, pues entonces ya como último recurso vamos con el profeta para que él nos diga qué es lo que va a pasar con el niño. Pero como les digo, o sea, lejos de que él orara o le pidiera al profeta que orara por su hijo para que la misericordia de él quería que el profeta fuera un adivino, ¿no? Que le dijera, si se va a morir, no se va a morir. ¿O qué va a pasar con el niño? ¿No? Así no funcionan las cosas con Dios. O sea, Dios no es una bolita mágica en la que podemos decirle, ¿qué me va a pasar en un futuro? ¿Qué va a pasar mañana conmigo? ¿No? Dios ya lo tiene todo bajo control. Nosotros lo único que nos resta es orar, pedirle para que se haga su voluntad, porque ya está hecha. O sea, para Dios ya todo está hecho, ya no es que apenas, bueno, pues te portaste bien, voy a cambiar mis planes. No, ya está hecho para Él. Nosotros únicamente debemos orar y ponernos bajo su voluntad, porque para nos sigamos el versículo. ¿En cuál te quedaste, hermanito? ¿En el 6? Continúa con el 5. Hemos visto hasta el 4. Sí, el 5. El 5 dice, mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Es lo que ya habíamos comentado, ¿no? Que pensó que podía burlar al hombre de Dios, ¿no? Vemos que no, a un hombre de Dios no se le va a burlar tampoco porque ya está designado por Dios. Y pues Dios es todopoderoso y Él ya sabe lo que está pasando. Versículo 6. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta dijo, entra mujer de Jeroboam. Chispas, entonces aquí la mujer de Jeroboam ha de haber dicho, ¿cómo supo que venía? ¿Quién le dijo, no? Porque te finges, porque he aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Esto de con revelación dura quiere decir
que no le tiene buenas noticias para ella, ¿no? Para ella y para Jeroboam, pues van a ser malas noticias, ¿no? Porque aquí se enteró de dos cosas la mujer de Jeroboam. Una, que había malas noticias. Y la otra fue que Jeroboam, quien la mandó disfrazada, que la mandó con el profeta disfrazada para darle las noticias. Entonces vemos que la mujer de Jeroboam pues se enteró de que no había buenas nuevas para ellos, ¿no? Pero bueno, más adelante vamos a ver cuál es la misericordia de Dios, ¿no? Porque realmente hay juicio para la casa de Jeroboam, pero dentro de ese juicio va a haber una misericordia. Versículo 7. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Bueno, pues aquí vemos que le dice el profeta, tú no has sido como David, que vemos que aunque David cayó en pecado constantemente, también se arrepentía, ¿no? O sea, aquí vemos que David perseveró constantemente en la verdadera adoración a Dios. O sea, él sí pecó, pero se arrepintió y pidió perdón a Dios, y él tenía comunión con él total, y él adoraba a Dios. O sea, él tenía una relación muy personal con Dios, ¿no? Y también se arrepentía de corazón de los pecados que cometió, porque vio que Dios no podía ser burlado. Él se dio cuenta de su pecado y también lo reprendió y le dijo, esto pasa, David. Y David le dijo, sí, lo confesó y se arrepintió. Y eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos, porque nadie está exento de pecar, ¿no? Estamos en la carne, estamos en el mundo. Entonces también debemos reconocer cuando pecamos y cuando hacemos algo en contra de la voluntad de Dios, reconocerlo, confesarlo y arrepentirnos, ¿no? Entonces ese era el corazón de David. Por eso aquí le dice, tú no has sido como mi siervo David, le dice a Jeroboam. Vemos que Jeroboam era obstinado, era perverso en su corazón y era necio. Él no aceptaba las cosas, ¿no? Entonces le dice Dios, haz que los que fueron mucho más mal de los que fueron antes de ti. ¿A quién se está refiriendo? Antes de ti. ¿A quién creen ustedes que se refería? A David, a Saúl, David y Salomón. Exacto. Reyes. Imagínense si este Salomón eran malos, imagínense este Jeroboam era una mezcla de todos ellos, ¿no? Todos ellos era el más malvado. Él fue el que inició que todos los reyes de Israel fueran malvados. O sea, él inició todo este problema, ¿no? Está considerado como el precursor de la apostasía. Él fue el que inició la apostasía. Fue el peor de todos los reyes anteriores a él. Y no ves que dicen Jeroboam, el hombre que enseñó a Israel a pecar. Sí. Se prostituyó el culto, era idólatra, era el peor. Si Salomón era malo cuando era idolatría, con tanta apostasía, Jeroboam dice Jehová que era el peor. Entonces, imagínense, ¿no? Cuánta maldad había en Jeroboam, cuánta idolatría había en él, ¿no? Y todos los reyes del norte, todos salieron malos, todos. Y los del sur, más o menos, uno que otro bueno en el sur,
pero también tan malo el pinto como el colorado. Sí. 20 jueces, 20 reyes, perdón. Y ninguno fue bueno. Y en Judá fueron 19 jueces, reyes, y 8 fueron buenos, Ocho nada. fueron buenos. Ocho Me- fueron buenos. O sea, qué decadencia, ¿no? O sea, después de que ellos son los elegidos de Dios para ser su pueblo, ¿cómo vemos la decadencia de Israel, no? Vemos la decadencia a partir de la división de Israel, pero ¿qué es lo peor, qué es lo que más odia y detesta a Jehová? La idolatría. La idolatría. ¿Y qué es lo que estaban haciendo ellos? Exactamente, adorando dioses que eran de piedra, que eran de madera, o sea, que ni siquiera podían ver ni sentir, ¿no? Y Dios, teniendo un Dios vivo que los cuidaba, que los protegía con la nube, que los protegía con el fuego, que les daba de comer, les caía maná del cielo. Entonces, imagínense a qué grado llegó. Es que muchas veces nosotros hemos caído también en eso, ¿no? Y gracias a Dios, ahora sabemos cuál es la verdad y sabemos qué es lo que estamos haciendo y nos arrepentimos, oramos, pedimos a Dios y Él nos escucha y nos perdona porque Él ama, nos perdona. Él lo que quiere es que nos arrepintamos y que lo confesemos y que volvamos a Él una y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos la decadencia que está teniendo Israel a partir de la división de los reinos. Estamos viendo que lejos de que puedan ir para arriba, puedan superarse, están cayendo cada día más bajo, ¿no? Brendis, tal parece que no, tal parece que desconocían la historia del pueblo de Israel. Y ya no había leyes, ya desconocían de la ley mosaica porque, o ya no le hacían caso, porque era tanta la idolatría que tenían que ya se olvidaron de Jehová, se olvidaron de Dios. Aquí le dieron la espalda a Jehová. Imagínate que es lo que Él hace con nosotros, ¿no? Él echa en la espalda todos nuestros pecados, los olvida, ¿no? Es lo contrario a lo que ellos están haciendo con Dios. Él nos perdona y lo olvida. Pero ellos lo que hacían era olvidar a Jehová, olvidar lo que Dios había hecho por ellos, ¿no? Que los había rescatado de la esclavitud, los había sacado de Egipto. Todo eso lo olvidaron y todos los mandamientos los echaron por la borda. Entonces, bueno, aquí Jehová está diciendo, está bien, pues las consecuencias te las voy a dejar, ¿no? Lo que Dios quiere es que se arrepientan. Y Él está gozoso de que vayan al arrepentimiento y regresen a Él. Él siempre está buscando que nosotros nos arrepintamos. Él no se goza con el pecado. Él lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos del pecado y volvamos a Él. Y siempre nos va a buscar, no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí que Israel, bueno, pues todo lo que ha hecho, ¿no? Se ha prostituido con tantos ídolos, ¿no? Ha prostituido, Jeroboam prostituyó el sacerdocio, el culto a Dios. Es lo peor, ¿no? Que es lo que más aborrece Dios. Entonces, sigamos con los versículos. Vamos a leer el 8. Y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Es lo que comentábamos, ¿no? Que David era de buen corazón y Jehová se fijó en David por el corazón que él tenía. Sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido. Fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas, lo que le echaron a Jehová en sus espaldas para olvidarlo y para olvidar todo lo que él había hecho por ellos y olvidar sus mandamientos.
Eso es lo que hizo Jeroboam. Versículo 10, por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam. Ven el juicio de Dios. Agárrate, Jeroboam, porque no sabes lo que te espera. Y destruiré de Jeroboam todo varón, así es en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol. Qué fuerte, ¿no? Hasta que sea acabada. Bueno, pues aquí vemos que Jeroboam pudo haber tenido una dinastía duradera, pero despreció la promesa de Dios. Vemos que con su incredulidad, con su idolatría y su total rechazo a Dios, despreció su promesa. Y bueno, pues Dios ya no le iba a dar esa gran dinastía que le había prometido, ¿no? Como la barrió con el estiércol, la tiró como si fuera. Entonces, No, y lo que está fuerte también es cuando dice que los descendientes de Jeroboam que mueran en la ciudad se lo iban a comer los perros y si moría en el campo las aves. O sea, sí, de veras que eso de barrerlos como si barriera estiércol, Dios lo castigó severamente. pero porque realmente lo que hizo Jeroboam, bueno, fue tremendo, ¿no? Entonces dice, el versículo 11, el que muera de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate a tu casa. Al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Esto le estaba diciendo a la esposa de Jeroboam. Le dijo, ya te dije todo el juicio que voy a hacer contra la casa de Jeroboam. Ahora vete, ve a tu casa, y cuando pongas un pie en tu casa, el niño morirá, ¿no? Eso era una profecía a corto plazo, ¿no? Porque vamos a ver una profecía que va a ser a largo plazo. Pero esta, por lo pronto, para que vean que Jehová cumple sus promesas. Y para que aunque ellos no lo van a ver en un futuro, sepan que Él está cumpliendo lo que está diciendo en sus profecías, ¿no? A través del profeta. Ninguno de sus descendientes, varones, iba a vivir, todos iban a morir. Más adelante en el capítulo 15 se ve cómo mueren sus hijos. Como dice aquí en la escritura, se los iban a comer los perros en la ciudad y en el campo se los iban a comer las aves. El único que se va a salvar fue el niño que está enfermo, porque algo bueno le vio Jehová, es el único que va a tener sepultura. Los demás, nada. Entonces vemos aquí que el próximo rey de Israel, que era hijo de Jeroboam, pues es asesinado por Masá, ¿no? Vamos a ver, asesinado por él. Entonces estamos bien, vamos a ver cómo Dios está cumpliendo su profecía, su palabra. Y dice, versículo 14. No, perdón, el 13. Y todo Israel, 12. Y tú levántate y ve a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Y todo Israel hará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Bueno, pues aquí no nos dice qué cosa buena vio Jehová al niño, pero como sabemos, Dios ya vio todo el panorama completo, desde el cielo él ya vio. ¿Y qué hizo? Pues vio algo bueno en el niño. No nos dice la Biblia qué es lo que vio, pero él ya sabía, ¿no? Y él está haciendo misericordia con el niño, porque fue el único que vio algo bueno de él. Él ya vio lo que iba a pasar, lo que el niño era, entonces, pues tuvo misericordia del niño. Dice, era el niño, sin embargo, su muerte sería una demostración de misericordia, porque al menos sería enterrado, debidamente llorado. Eso es endechar, ¿no, Japo?
Es un canto de lamentación, las endechas. Iban a enterrar y lo iban a llorar, porque a todos los varones de Jeroboam la profecía fue así. Todos iban a morir y a nadie les iba, ni le iban a llorar, ni los iban a enterrar. Entonces fue con el único que tuvo misericordia. Aquí vemos la misericordia de Dios, ¿no? Aunque no lo entendamos, vemos, por ejemplo, no sé, yo sé que a algunos de ustedes se les ha muerto algún familiar, ¿no? Y nosotros humanamente lo vemos y decimos, ¿por qué, no? ¿Por qué se fue mi familiar o por qué me pasa eso a mí? Pero realmente la muerte la vemos como si fuera como si estuviéramos pagando un pecado, como si fuera algo malo. Pero aquí Jehová nos está diciendo que la muerte es una bendición también, ¿no? Porque está teniendo misericordia de nosotros. Cuando nos llama a su presencia, es un acto de misericordia de Dios, ¿no? Entonces, aquí Él nos está demostrando cuán bueno es con nosotros. Un paréntesis. Bueno, adelante, hermandito. Yo leí un comentario, dice que al niño se lo llevó a temprana edad, está siendo recién nacido, porque dice que el Señor cuando quiere a sus siervos, se los lleva a temprana edad para evitar que caigan, en este caso, que cayeran en el mal vicio que estaban sus padres y sus hermanos. Entonces, para evitarle todo lo que iba a suceder, mejor se lo llevó temprano, murió temprano al niño. También leí más o menos lo mismo, hermanito. Bueno, pero ¿sabemos más o menos de qué edad era el hijo? Dice, ¿no? Dice que es un niño y un adolescente, ¿no? Y por el término niño pensamos que tal vez 12 años, no sé. Pero mira, respecto a lo que comentabas, Brady, cerca de la muerte, hoy las mujeres hicieron un estudio sobre el poder del sufrimiento y cómo normalmente el ser humano, y a veces hasta como cristianos, vemos el sufrimiento como un intruso en nuestras vidas, algo que no tiene por qué estar ahí. Pero este estudio estuvo bueno porque explica que Dios justamente utiliza el sufrimiento para trabajar en nuestras vidas y hay muchas bendiciones cuando conocemos a Dios realmente. Cuando no conocemos a Dios, piensas que es lo peor que te puede pasar. Y respecto a esto de la muerte, a ver si recuerdan quién dijo, piel por piel, todo lo que tenga el hombre dará por su vida. ¿Se acuerdan quién lo dijo? ¿Quién, varón? Satanás. ¿A quién se lo dijo? No me acuerdo. ¿Se lo dijo a Dios? A Dios hablando de Job, exactamente. Piel por piel, todo lo que tenga el hombre dará por su vida. Pero fíjate, y esto es cierto porque el libro de Hebreos lo explica, el hombre está esclavizado a la muerte y tiene temor de la muerte. O sea, el hombre natural piensa que el mayor regalo, privilegio que pueda tener es la vida. Por eso cuando estando ya cerca de la muerte, hacen hasta lo imposible, ¿sí? Por evitar la muerte, ¿sí? Pero nosotros como cristianos, como dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? Aún a pesar, las aflicciones, las enfermedades, también sirven para que anhelemos el cielo. Cuando nuestro anhelo es seguir aquí a como de lugar en este planeta, pues es que como que nuestro enfoque está en este planeta y no vemos más allá de lo que Dios promete, cosa que jamás ojo ha visto, ¿no? Por eso te dicen que el agua de Tlacote y todo, y hasta cierto punto es válido, yo no digo que no, pero debemos de aceptar la voluntad de Dios. Nos gusta o no nos gusta, la voluntad de Dios siempre es perfecta, ¿no? Y entonces cuando ocurre un suceso y sabemos que el que partió es creyente, podemos consolarnos en esa gran verdad de que volveremos a vernos, ¿no? Entonces Dios no quiere que veamos la muerte como lo peor que te pueda suceder, porque dice el Salmo, no recuerdo cuál es, a ver si tú te acuerdas, Danis, de estimada a los ojos es la muerte, estimada a los ojos de Jehová es la muerte de sus santos, ¿no? Creo que es el 91, ¿cuál es? ¿No te acuerdas? Bueno, así dice el... No me acuerdo, pero ahorita lo busco. Sí, y entonces, bueno, nos salimos un poquito del tema, Brendis, pero era importante aclarar esto de el temor a la muerte, porque el hombre natural, el hombre sin Cristo,
tiene temor de morir. ¿Por qué? Por la incertidumbre de lo que va a pasar después. Pero nosotros como creyentes, Jesús dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar, ¿no? Entonces sabemos dónde vamos, ¿no? Y eso nos debe consolar. A veces nos preocupa, ¿y qué va a ser de mis hijos, de mis hijas? O lo que la mamá de Moisés no pensó eso, dijo, lo puso en una canasta y lo echó al río, sabiendo que Dios lo puede cuidar mejor que ella misma, ¿no? Y así debemos saber nosotros que Dios va a cuidar nuestra descendencia mejor que nosotros mismos, ¿no? Bueno, ya cállame, Brendis, adelante. Porque nosotros conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres y sabemos a dónde vamos, ¿no? Entonces, pues es muy, digo, sí, por supuesto, pero quizás vamos a pasar un proceso que tenemos que pasar, como dices, pero ya estando en su presencia, ya. Nosotros nos vamos a olvidar de todo, no vamos a saber de nada, solamente de estar ahí con él, ¿no? Me llaman. 14. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel. Esta ya es el juicio contra la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Bueno, pues lo que les comentaba, el juicio del niño fue a corto plazo, ¿no? Fue en cuanto la que así va a ser y así fue. Ahora, aquí vamos a ver que esta promesa, este juicio que Dios está haciendo a la casa de Jeroboam, a Israel, bueno, esto se va a cumplir 300 años después, ¿no? 300 años después que, bueno, como les comentaba, ellos ya no van a ver esta profecía, sin embargo, se va a cumplir, porque Dios ya la vio, ¿no? Entonces, aquí vemos que él va a cumplir esta promesa 300 años después, y la apostasía daría como fruto. ¿Qué va a dar como fruto a esta apostasía? A ver, ustedes díganme, ¿qué es lo que va a suceder con esta profecía? Van a llegar los asirios y se van a llevar cautivos a los de Israel en el 700, no recuerdo, en el 722 antes de Cristo. Pero antes, en el versículo 14, cuando dice que se levantará un rey sobre Israel, se está refiriendo a Basá. Ese rey bueno, muriendo Jeroboam, va a quedar su hijo, pero como tú explicaste hace rato, Basá va a matar a Abisaí, al hijo de Jeroboam. Pero ya en la profecía que estamos viendo ahorita a largo plazo, después a los 300 años, especialmente de los asirios, el rey de Asiria se los va a llevar cautivos. Exilio que va a suceder, ¿no? Y creo que en la actualidad es Samaria, ¿no? Ellos ya jamás regresaron. Judá regresó, ¿no? A Jerusalén, pero ya los exiliados de Israel, ellos ya no regresaron, y creo que en la actualidad es Samaria. No sé si estoy... Ya no regresaron, como pueblo desaparecieron. Desaparecieron, solo regresó, como tú bien dices, Bendis, Judá. Efectivamente, sí. Y regresaron, estos regresaron como los samaritanos, la mezcla de judíos con otras razas, ¿no? Entonces, por eso, ahí nació los samaritanos. Exacto. Y en la actualidad siguen ellos peleados, ¿eh? Ellos siguen en disputa, tanto Judá como los samaritanos, siguen todavía
en conflicto en la actualidad. Versículo 17. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa. Y entrando por el umbral de la casa, el niño murió. Cerraron y lo endechó todo la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. También leí un comentario que posiblemente este niño era el primogénito de Jeroboam, era el primero, el que podía haber heredado el reino, y por eso es que pues todo Israel le lloró y lo enterró, porque él era el heredero del reino. Y bueno, esta es la profecía inmediata de la muerte del hijo, se cumplió exactamente como Jehová había dicho a través del profeta, ¿no? En cuanto pusieron pie la esposa en su casa, el niño moriría y pues así fue, se cumplió. Dios cumple todas sus promesas. Amén. Versículo 19. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. ¿Cuál es el libro de las historias de los reyes de Israel? Crónicas. En la actualidad ya no existe. Sí, Bueno. se dice que no se refiere al libro de Crónicas, sino era No. un libro que exclusivo ahí de los judíos donde llevaban como sus acontecimientos políticos, pero que no es el de Crónicas, ¿verdad? Según lo que... No es el de Crónicas. Posible de Crónicas. En Crónicas detalla con exactitud las guerras, las vidas de los reyes, ¿no? Por ejemplo, aquí en Segunda de Crónicas, vamos a ver cómo ahí se detalla la muerte exacta de Jeroboam, siendo que aquí en Primera de Reyes no detalla con exactitud cómo murió Jeroboam, nada más dice murió, pero en Crónicas detalla la exactitud cómo es que muere Jeroboam. Entonces, bueno, yo leí un comentario que posiblemente ese libro puede referirse a Crónicas, pero bueno, ahorita tú comentas que a lo mejor no es ese libro. Versículo. Mira, aquí el comentario de McDonald dice, después de haber reinado 22 años Jeroboam, murió y lo sucedió Nadab, su hijo. El libro de las historias de los reyes de Israel no se refiere al libro de las crónicas en la Biblia, sino al registro oficial de los reyes que se mantenía como una historia nacional pública. Bueno, eso es lo que comenta este comentarista. Y dice aquí que los libros eran documentos históricos y tal vez se guardaban en los archivos reales. Hoy en día ya no existen. Entonces, ¿qué dice que ¿Será no es el melón, libro será sandía, será la vieja del otro día? No lo podemos saber. Pero bueno, sí existe el libro de Crónicas y ahí nos Ese sí. Y eso es en lo que debemos basarnos, Claro. en la Biblia, ¿no? Claro. bueno, versículo 19. Los demás, este ya lo leí, ¿verdad? Perdón. Entonces, lo que les comentaba, escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas 13:20, si lo leemos rápido, porfa. Segunda de Crónicas 13:20. Tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió. Aquí vemos cómo es que Jeroboam murió. No dice cómo murió en Reyes, pero aquí está diciendo que dice, y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Esto quiere decir que no murió de muerte natural, sino que tuvo que haber muerto de alguna manera, pues, trágica o algún accidente o como la profecía lo había dicho aquí como le dijo al profeta, que iban varones. Entonces, aquí vemos que Jeroboam no murió de muerte natural. Ajá. Versículo. Vámonos ahora ya a Judá. Ya terminamos con Israel.
Ahora vamos a ver el juicio que tiene contra Roboam, que robó la y la unión de todo Israel, ¿no? Por su necesidad. Sí vemos que Roboam empezó bien, pero terminó mal. Sus primeros 4 años sí, reinó bien, pero de ahí se desvió. Al parecer, creo que su madre fue la que provocó el desvío y la apostasía también. Papá y la mamá, pues, ¿qué resultado iba a dar, no? O sea, La monita. La monita. papá, pues, le gustaba picar aquí, picar allá, y vemos que el resultado de sus hijos pues, no fue tan favorable. Claro. Vámonos al versículo 21. Dice, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naamá, amonita. Me causa mucha curiosidad cómo Dios pone hasta el nombre de la mamá de Roboam, ¿no? Porque nos quiere enseñar que pues sus papás no fueron como Dios quería que fueran, y eran humanos y eran pecadores, y lo peor del caso es que ellos nunca se arrepintieron, ¿no? De esto, y bueno, pues Dios aquí nos da con detalle, con lujo de detalle, quiénes eran sus papás, quién era su mamá, ¿y por qué? Pues por lo mismo que estamos comentando, porque entonces, ¿qué resultado dio de los papás que tenía? El resultado que fue, pues fue Roboam, ¿no? Y no es que critiquemos a Roboam, porque muchas veces nosotros también hemos hecho situaciones, pero bueno, vemos que cuando los papás no nos enseñan o no nos guían, pues muchas veces tendemos a equivocarnos. Y bueno, también no es que le echemos la culpa a los papás, pero vemos también que tiene mucho que ver, ¿no? Y 24. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Aquí es lo que les comentaba. ¿Por qué Jehová, el pecado de Judá, provocó a Dios a celos? Por la idolatría, ¿no? ¿Y qué vemos que es lo que más aborrece Dios? La idolatría. Y es lo que estaban haciendo aquí Judá en este caso. Porque eran pecados de idolatría. Israel dio la espalda a Dios, como les habíamos comentado en los versículos anteriores, porque Dios los amaba y como un esposo infiel, persiguieron el adulterio espiritual con los ídolos. También había prostitución de culto, ¿no? Entonces aquí vemos que ¿por qué Dios estaba tan enojado con ellos, no? También cayeron en la idolatría y le peor todo en la prostitución y en la sodomía. Más adelante va a ver. Si eso ya lo había medio borrado Jehová en tiempo de los jueces y en tiempo de Josué, esos volvieron a caer en lo mismo, en la misma idolatría, en la misma sodomía, y ahí fue el acabose. Y eso es lo que Jehová, por eso fue el castigo. Versículo 25. 23. 23, perdón. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomía tierra e hicieron conforme a
todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, lo que comentábamos ahorita, lo que comentaba ahorita Armandito, ¿no? De la sodomía y ¿se acuerdan de los lugares altos y debajo de árboles frondosos que ahí hacían sus altares? Y bueno, todo eso, bueno, pues Dios, obviamente, ellos pensaban que Dios no se daba cuenta, o si sabían que se daba cuenta, pues lo echaron a su espalda, ¿no? Como dice Jehová. Entonces, aquí vemos que todo lo que podía haber enojado a Dios, ellos lo cumplieron y lo hicieron, ¿no? Que era la idolatría, precisamente. Versículo 20. El año del rey de Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. ¿Se acuerdan de los escudos de oro que había hecho Salomón? Salomón. Como 500 escudos y los tenía en la casa del Líbano, ¿no? Y los tenía de adorno como para demostrar toda la riqueza que tenía Israel, ¿no? Toda la prosperidad que Dios les había permitido tener, porque ya era un reinado de paz, ya David había luchado, había tenido guerras, tenía las manos ensangrentadas, para que su hijo tuviera un reinado de paz. Y Dios se los dio, ¿no? E incluso se veía, la abundancia de Israel se veía con toda la prosperidad que tenía. En la casa del Líbano tenía estos escudos de oro, tenía estos 500 escudos de oro, entonces demostraba la prosperidad de Israel. Y ahorita vamos a ver qué es lo que le pasa a Roboam. Brendis, perdón, hay un comentario que dice aquí que Sisac, el rey o el faraón de Egipto, curiosamente había sido el que le había dado asilo a Jeroboam cuando Salomón quiso matar a Jeroboam. Él se fue y el rey, Sisac, le dio asilo. Este faraón emprende una campaña militar en contra de Israel y de Asiria, bueno, de Filistea, y parece que toma como 156 ciudades, entre ellas parte de las ciudades de Judá. Cuando trata de invadir Jerusalén, Roboam y los demás líderes lo que hicieron como el consejo del profeta, se humillan ante Dios y piden perdón y oran, y es así como el Señor los libera, prácticamente los salva de una destrucción formal. ¿Qué hace Roboam? Trata de comprar los favores de este rey Isaac, y le da pues casi todos los tesoros de la casa de Jehová y la casa de real, entre ellos precisamente los 500 escudos, y para evitar que destruyeran a Jerusalén. Y es así como terminan esos escudos en manos de Isaac, y en lugar de esos escudos manda hacer otros 500 escudos, pero de bronce, y ahí se ve ya la decadencia de Israel en estos momentos, porque es una humillación para el pueblo del pueblo de Judá. Y hace escudos de bronce, ¿no? Ya no son de bronce. Vamos a leer puesto que tú dices, hermanito, que Sisac era rey de Egipto y subió contra Jerusalén, y esto nos lo narra en 2 de Crónicas 12, 7, 8, que dice: y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo: se han humillado, no los destruiré. Antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Entonces aquí vemos que Dios los está disciplinando, sin embargo no les está quitando las consecuencias de sus actos, de lo que hicieron. Él los ha perdonado, dice, este rey no los va
a dominar, pero pues no les voy a quitar las consecuencias de esto, ¿no? Van a ver qué es servir a otros reyes de otras naciones, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo Dios nos disciplina, nos perdona, pero no nos quita las consecuencias de nuestras acciones. ¿Qué más? Sigamos con... ¿Ya leímos el 25? Ya. Ya. Los escudos, y cuando dice, en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, que ya no eran de oro, ya eran de bronce. Estamos viendo cómo iba bajando, ¿no? De la abundancia, de la prosperidad, que era oro, para ellos eran como piedras en el pavimento. Ahora estamos viendo que se bajaron hasta el bronce, entonces estamos viendo la decadencia total de Israel, ¿no? Y los dio a los capitanes de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Versículo 28, cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de la guardia. Versículo 29, los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días, y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de... No, su padre fue Naama, amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Vuelvo a repetir el nombre de la mamá de Roboam y de dónde era, que era amonita. Bueno, aquí vemos que Roboam gobernó como un tirano. Comenzó mal y se humilló hacia el final. Esto nos lo dice en Segunda de Crónicas 12, 6. Roboam como comenzó con una gran promesa, pero terminó terriblemente, ¿no? Entonces aquí vemos que Dios nos está enseñando a través de este capítulo, vemos cómo la decadencia de Israel va en pique. Vemos que ninguno se arrepintió de hacerlo mal, de hacer enojar a Jehová con sus idolatrías y sus apostasías, y vemos que esta decadencia va de mal en peor. ¿Por qué? Porque después de 300 años se va a cumplir. Esto es para Israel, y después para Judá con Babilonia, ¿no? Entonces vemos que, al menos en Jueces, vemos que se arrepentían y a hacer lo bueno ante Dios y todo. Pero aquí vemos, ya en los Reyes, ya vemos que ya no se arrepentían de hacer lo malo ante Dios, ¿no? Entonces Dios pues tuvo que tomar medidas muy drásticas y tuvo que hacer juicios contra Israel. Bueno, que ahorita vamos empezando, porque va más adelante, vamos a ver en los libros cómo Dios cumplió su promesa del juicio contra Israel, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es todo. Algo más para que ustedes puedan completar este capítulo. ¿Comentario? Pues yo Parece que pienso que las luchas que tenían Roboam con Jeroboam eran precisamente por el territorio de Benjamín, entre los límites. Ahí eran dice el comentario que los límites de Benjamín cambiaban constantemente, porque cuando ganaba Roboam, le ganaba terreno. Cuando ganaba Jeroboam, le quitaban una parte del terreno de Benjamín, pero se menciona que Roboam le puso en la torre, pues le ganaba, y la mayoría de las peleas se las ganaba Roboam a Jeroboam, pero era por la parte del terreno, del territorio de Benjamín, que estaba al norte de Jerusalén. Eso como complemento. aquí vemos que aquí se cumple claramente lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estamos viendo las consecuencias de dar la espalda a Dios, como tanto Jeroboam como Roboam, que fueron los
primeros reyes, tanto del reino del norte como del sur, hicieron lo malo delante de Dios, ¿no? Y a veces uno piensa ingenuamente que uno se puede salir con la suya, pero tarde o temprano Dios ejecuta juicio, ¿no? Y se los advirtió. A mí realmente me impactó la manera como le mandó a decir a Jeroboam, quizá Jeroboam esperando una buena noticia. ¡Ja! Qué sorpresa se llevó y cómo en cuanto pisa la casa de la mujer, el niño muere, ¿no? Como decías, Brendis, profecía a corto plazo. La de a largo plazo sería, pues ya barrer con la casa de Jeroboam. Y como estiércol, de veras que qué palabras tan fuertes utiliza aquí el escritor para decir de qué manera iba a ser borrada del mapa toda la descendencia de Jeroboam. ¿No? Y en caso de Roboam, pues ya ves, como dices, menciona 2 veces de dónde era la mujer, amonita, y pues las consecuencias que cosechó Salomón por andar como mariposa de 1000 flores. Ahora sí que a él sí le quedaba mariposa de 1000 flores. Ya. No, pues a mí también me llama mucho la atención una aplicación que podemos tener para nosotros, ¿no? Vemos que Dios siempre les decía a los reyes, ¿sí? Que guardaran los mandamientos a un lado de su cabecera y todas las noches lo leyeran. ¿Para qué? Para que estuvieran conociendo la voluntad de Dios y obedecieran. Pero no lo hacían, ¿sí? Fueron dejando la ley de Jehová y fueron haciendo lo que ellos quisieron, hasta llegar a esta decadencia de Jeroboam y Roboam, que ya simplemente no conocían a Dios, hacían las cosas a su manera. ¿Y cómo lo podemos aplicar a nosotros? Que nosotros también, si no leemos su palabra, si no conocemos al Dios de la Biblia, también vamos a terminar haciendo lo que nosotros querramos, ¿no? En nuestra propia opinión. Entonces, creo que sí nos deja una gran lección. Tenemos que cultivar esa relación diaria con Dios, leyendo su palabra, orando, congregándonos, discipulándonos, como ahorita este es un discipulado. ¿Por qué? Porque así podemos conocer más en el Dios que hemos creído, ¿no? Y no cometer los errores que cometieron estos reyes. O sea que los reyes, una de las responsabilidades de cada rey tenía que estar leyendo cada noche la ley cada día. Y obviamente fallaron, tenía un propósito que leyeran la ley de Dios, que siempre la tuvieran fresca en su mente, pero en lugar de ponerse a leer la palabra de Dios, se ponían a leer el libro vaquero, el Vanidades, el Kena o qué sé yo, pues andaban en la vil carne. Hicieron lo contrario. Y hoy en día sucede lo mismo. ¿En qué invertimos más el tiempo en nuestras lecturas? A veces nuestra lectura no se centra en la palabra de Dios. Y un hijo de Dios, como dice el Salmo 1, se deleita en la palabra de Dios. En la ley de Jehová está su delicia y trata de vivir de acuerdo a ella, ¿verdad? Pero cuando vivimos alejados de la palabra de Dios, pues no estás cultivando una relación con Dios y obviamente nos brota la carne como si fuera pozole por los poros de la piel. ¿Tú, Danis, algún comentario? Yo lo que me llama la atención es que cuando llegó Sisac, se llevó todos los escudos de oro, ¿verdad? Y Roboam, para reponerlos, mandó a hacer escudos de bronce, pero todos sabemos que el bronce significa juicio. Y desde ahí empezó el juicio de Dios para Judá, ¿sí? A partir de ahí, sin importar el tiempo que haya tardado, eventualmente, ¿sí? Israel desapareció siendo llevado por los asirios, pero también Judá siendo llevado por los babilonios. A final de cuentas, el juicio de Dios se cumplió. Ese es mi comentario para hoy. Yes. Así es. ¿Mande? Que comenta que de ahí de la unión entre los asirios y los judíos, de ahí nace la raza samaritana. De ahí vienen los samaritanos.
Por eso ya en los tiempos de Jesús no se podían llevar samaritanos y judíos porque ya era una raza híbrida ellos ya estaban mezclados. Esa iba a ser mi pregunta, precisamente. Israel y Asiria, ¿cómo dije yo? Perdón, era Israel, el reino del norte, al que se llevaron los que fueron conquistados por Asiria, fueron los que se mezclaron, perdieron su identidad nacional. Esa más o menos era una estrategia de Asiria, era muy diferente a la estrategia de Babilonia. Asiria, más que llevarse los cautivos, los mezclaba con otras gentes de otros pueblos conquistados, de tal manera que llegaba el momento en que ya perdían su identidad a la larga. Babilonia, ellos sí se los llevaban cautivos, por eso el reino del sur todavía se mantuvo, digamos, puro, porque no se mezclaron. Eran dos estrategias diferentes que tenían de conquistar tanto Asiria como Babilonia. Ahí les querían lavar el cerebro, ¿no? Porque hasta el nombre les cambiaba. Sí, exactamente, se acuerdan de Daniel y sus amigos. Entonces, por eso se dice que las 10 tribus todavía siguen perdidas. No hay tribus perdidas. Las 10 tribus de Israel. Bueno, mira, yo creo, y esto es a título personal, que después de la destrucción del templo de Jerusalén, ya es muy difícil que un judío sepa a qué tribu pertenece, realmente, pero perdidas a los ojos de los hombres, porque Dios sabe perfectamente quién es de cada tribu, ¿sí? 44. Exactamente, los 144,000 son 12,000 de cada tribu. Dios sabe exactamente dónde anda cada uno de estas 12 tribus, ¿no? Quizá hoy en día no se pueda saber, pero Dios lo sabe todo perfectamente. Porque para Dios el futuro es historia. ¿No? Amén. Sí, así es. ¿Quién nos dijo eso, Brendis? David. Diamond, que tiene un hermano que se llama Neil Diamond. Algo más, muy bien, estuvo hoy muy interesante el capítulo. Sí, Ya a partir de aquí vamos a ver cada reinado. sí, y la narración de los reyes va alternada, va narrando tanto del reino del norte, del reino del sur. Luego uno se hace un poquito de pelotas ahí, pero va a ser muy edificante porque este libro de los reyes realmente no era un libro que he leído por secciones, pero ahorita como vamos capítulo por capítulo, vas agarrando bien el contexto, desde dónde empieza y cómo se va desarrollando la trama, hasta que finalmente los dos reinos desaparecen. Desaparece el reino del norte y todavía Dios le dio oportunidad al reino del sur a arrepentirse, mandaba profetas, pero no escucharon y tarde que temprano llega el juicio de Dios, ¿no? ¿Algo más? Ay, Uriel, Pati, ¿algún comentario? Aquí andamos. No, ahorita tú que comentas, eso es cuando llega a Babilonia, ¿no? Y se invade el reino del norte y del sur. Sí, es ese, ¿no? El reino del sur es Del sur. conquista el reino de Judá. Ah, ¿sí se oye? ¿Sí me oyen? Sí, sí se escucha, dijo bien. No, ya, como hace rato habían comentado que cuando uno se va alejando, uno empieza viendo, cuando va uno dice, pues ahora no leo. Bueno, mañana sí, pues tampoco mañana. Y así se va siguiendo, los días se van muy rápido, pues ahora no me congrego, ¿no? Pues estoy muy cansado. Y así empieza uno, y es cuando empieza uno a irse, ya no empieza uno a crecer, y es cuando Satanás, como león crujiente, dice, venga para acá, ¿no? Entonces es bien importante estar orando. A veces dice uno, no tengo ganas, bueno, pues hay que orar sin ganas, ¿no? Y ya poco a poquito va otra vez uno agarrando el hilo, ¿no? Pero sí hay que estar constantes en la oración y estar leyendo y estar estudiando para que podamos estar, podamos estar bien con el Señor. Sí, de hecho, el domingo voy a predicar Romanos 8 y vamos a ver cómo puede uno salir victorioso, porque todo creyente tiene luchas tremendas, luchas tremendas. Como Pablo lo dijo en Romanos 7, con la misma carne tienes luchas tremendas. Pero hay victoria, ¿sí? Y bueno, eso ya lo veremos en Romanos 8. Y nosotros sabemos con quién es la victoria. Es una ganancia, ya vamos adelantados y sabemos con quién tenemos la victoria, ¿no? Somos más que vencedores, más todavía, no vencedores, sino más. Así es.
Qué bueno, pues muy bien, Brendis, gracias. Gracias. Y ese hermanito que brincó de espontáneo, nada más 3 versículos. pudo. Hice un buen Hice el quite. quite. Le dio 2, 3 pasos al toro y ya se lo dejó ya cansado. Sí. Sí, no, nada más rápidamente ahorita de lo que estaban comentando Uriel y tú, es que un soldado, ¿dónde muestra su valentía? En el campo de guerra, ¿no? Y Campo de nosotros batalla. estamos en una guerra. Entonces, si no hay batalla, no hay victoria. Por eso entonces Dios nos manda, ¿verdad? Pruebas, sufrimientos, aflicciones. ¿Para qué? Para que estemos alerta, velando y orando, ¿no? Pero andamos en la guerra, pero no sin fusil en la guerra, porque Dios ha provisto una armadura de Dios, ¿verdad? Y luego es nuestra responsabilidad saber usar esa armadura de Dios. Así es. Muy bien, pues ya si ya no hay más comentarios, agradezco a cada quien su presencia aquí, y si Dios no dispone otra cosa, mañana nos veremos. Gracias, hermanito, Dani, Suriel, Pati, Brendis, doña Magda y Francisco López, que veo ahí. Es que te conectaste con 2 celulares, ¿verdad, Brendis? Que él anda en carretera y me dijo que se quería conectar. Me dijo, pásame el link. Ah, entonces sí está. Ah, pues vaya, un saludo desde aquí hasta allá a Paco. Dios te bendiga, Paco, cuídate. Sí, saludos a todos. Gusto Yo pensé Gracias, que gracias. estabas saludarles. con celulares. Ah, gracias, Paco. No, aquí andamos regresando. Ya no hay como estar ya en casita, ¿verdad? Con la familia. Pues, Ya vamos en camino ya después de una semanita. cuídate, Paco, y gracias. Y gracias también a Igualmente. todos por sus felicitaciones ya. Un año más que el Señor nos concede. Por la pura gracia. Ya se acabó. Ya, como ya, me queda 1 hora del encanto. Ya mañana vuelvo a los trastes y a trapear pisos. Que Dios les bendiga. Despídenos, Uriel, por favor. Claro que sí, saludos Paco, que llegues con bien y Dios te bendice, Paco. Gracias, igualmente. Para Bueno, todos, pues saludos. vamos a hacer una oración y para despedirnos. Señor Padre bendito, nuevamente, Señor mío, te damos la honra y la gloria a ti, Señor mío, que eres omnipotente, omnisciente, omnipresente, Padre bendito, eres el único Dios del universo, eres el Dios verdadero, Señor Padre bendito, que nos cuida, nos protege, Señor mío, porque eres fiel, Señor Padre, eres bondadoso, Señor Padre bendito, nos suples de acuerdo a nuestras necesidades, Señor Padre bendito. Te pido que tengamos contentamiento, Señor mío, con lo que nos das, Señor Padre bendito, y agradecerte por lo que tenemos, Señor Padre bendito. Te quiero dar las gracias en esta noche porque nos permitiste temprano abrir los ojos, tener nuestras actividades, Señor mío, y nos diste este tiempo para que pudiéramos estar en comunión contigo, Señor Padre bendito. Quiero agradecerte por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor mío, que tú nos dices la oportunidad de estar aquí para escuchar tu palabra, Señor mío. Te agradezco y que hayamos entendido, Señor Padre, y que no dejemos de orar, Señor, para que oremos sin cesar, Señor Padre bendito, que pidamos por nuestros hermanos, Señor mío, por las familias, por todas las personas que el Señor no ha escogido, que pronto los escoja para que les dé la oportunidad que crean en nuestro Señor Jesucristo, Señor mío. Y también te pido que podamos descansar en esta noche, Señor mío, y que nos des la oportunidad de descansar y que podamos mañana estar temprano en el estudio, Señor Padre bendito. Te damos las gracias en el nombre de tu bendito amado Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Dulces sueños. Gracias, que Dios los bendiga.